Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio a la audiencia pública del proyecto que presenta la empresa Compass, el proyecto de captación y conducción de agua para uso y reuso industrial y productivo. Estamos en la localidad de Rincón de los Sauces, que es la zona de influencia del proyecto. Tal como indica nuestra normativa, las audiencias públicas se realizan en la zona de mayor influencia del proyecto. Venimos en representación de la Secretaría de Ambiente. Nosotros somos la autoridad de aplicación de la Ley 1875, que es la que regula justamente el procedimiento de evaluación de impactos ambientales, y en ese procedimiento la instancia de audiencia pública tiene que ver con la instancia de participación ciudadana. Entonces, en esta instancia, todos aquellos que estén interesados en el desarrollo del proyecto pueden presentarse, pueden conocer el proyecto y pueden generar sus preguntas y pueden... Bienvenidas. Adelante. Bueno, todos aquellos que estén interesados en conocer el proyecto pueden venir, participar de la audiencia sin ningún tipo de requisito, más que la sola presencia. No necesitan autorización, inscripción, la audiencia es pública, es abierta. Y todo lo que pase en esta audiencia va a ser luego trasladado a un acta, y esta acta formará parte del expediente que tiene en el organismo ambiental el proyecto. Ese expediente también es público y es de acceso libre para cualquier persona que esté interesada. Bien, hoy me acompañan desde el área legal Ana, desde el área técnica está Roxana, también Ana que está acá también, Emiliano, y la señora Carmen Orozco de Relaciones Institucionales. Les damos la bienvenida a todos. Y bueno, un poquito para contextualizar el marco en el que desarrollamos la audiencia, les comento que más allá de la instancia que les comentaba, que es la de participación ciudadana, tenemos un procedimiento que establece la Ley 1875, que es justamente la evaluación de impactos ambientales, en el cual la exigencia de la audiencia está establecida en concordancia de la Ley General del Ambiente de la 25605. En esta instancia de participación, como les decía, abierta y libre, todos pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes en relación con el proyecto, pero básicamente con los aspectos ambientales del proyecto. Ese es el objeto propiamente dicho de la audiencia. La participación tiene que ver con aquellos aspectos ambientales del proyecto, con las afectaciones ambientales y con aquellas medidas que se toman en consideración para mitigar los impactos y para reducirlos. Entonces, cualquier aspecto del proyecto que esté fuera de este contexto no va a poder ser tratado en esta audiencia. El proyecto es expuesto por la empresa, por la constructora, los impactos ambientales, y las preguntas tienen que versar sobre eso. Como ustedes saben, nosotros emitimos solamente la licencia ambiental, que no es la que autoriza el inicio de la obra, sino que en este procedimiento también participan muchas otras autoridades que tienen su propia competencia. En este caso, recursos hídricos, seguramente realidad, bueno, para el tipo de proyectos son diferentes las autoridades que participan en cada caso y que brindan sus propias autorizaciones. Por lo cual tampoco nosotros en esta audiencia vamos a poder tratar esos temas. Pero sí es importante tener en claro que hasta que el proyecto no cuente con todas esas autorizaciones, no va a poder ponerse en marcha. Nuestra licencia ambiental, si bien se emite diciendo que se aprueba la licencia y se aprueba el plan de gestión, no implica la autorización para el inicio del proyecto, sino que este tiene que tener todos los otros pasos hasta poder ponerse en marcha. Bien, la audiencia la llevamos a cabo en dos partes. Generalmente la primera parte es la exposición del proyecto y del plan de gestión, y la segunda parte es aquella en la que habilitamos las preguntas. Así que bueno, en principio también creo que el resultado de la audiencia no es vinculante, por lo tanto, si hubiera alguna oposición relacionada con el proyecto, esta oposición se tratará en el expediente como corresponde, se fundamentará si es atendible, y si no lo es, puede el proyecto avanzar sin necesidad de atender, digamos, la oposición, sino que
fundamentadamente la autoridad de aplicación puede seguir adelante. Creo que estamos en condiciones ya de avanzar con la propuesta. ¿Sí? Hola. Bueno, voy a hacer un poquito para poder dar mejor la presentación. Mi nombre es Pedro Vicio, de la firma Conferencia Ambiental, director técnico de la firma, y me acompaña Rogelio Velázquez, ingeniera del equipo de trabajo. Y bueno, vamos a estar presentando los aspectos del estudio de impacto ambiental. Como indicó Gladys, fue elaborado de acuerdo a los parámetros normativos definidos en la ley provincial y en el decreto reglamentario, bueno, que básicamente contempla las distintas etapas de la evaluación ambiental. Sí, bueno, la estructura de la presentación, que básicamente sigue la estructura de lo que es el estudio de impacto ambiental que fija la normativa. Bueno, tiene una introducción vinculada a lo que tiene que ver con la recopilación, análisis de la información antecedentes del proyecto, la ubicación y la descripción propiamente del proyecto. Ahí vamos a repasar un poquito lo que tiene que ver con el alcance de la obra, toda la parte de captación, ducto, envío de ducto y etapa de almacenamiento, la descripción del entorno natural donde se desarrolla el proyecto, la evaluación de los impactos, la metodología adoptada, y la declaración y la evaluación de los impactos y la declaración de impactos, y el plan de gestión ambiental, o sea, todas las medidas que va a llevar adelante la empresa para mitigar los impactos ambientales. Bueno, como introducción, que bueno, un poco ya lo ha repasado Gladys, pero bueno, conviene comentarlo para darle el marco correspondiente. El estudio se realizó de acuerdo al decreto provincial 2656 de 99, reglamentario de la ley 175, texto ordenado del 1967, y todos los decretos de reglamentación complementarias a estas normativas que surgieron posterior al año 99. El objetivo y el alcance del proyecto tiene como finalidad identificar y evaluar los impactos asociados al proyecto de captación, conducción y almacenamiento de agua para uso y uso industrial y productivo en el área de Rincón de los Sauces, contemplando de que el punto se va a desarrollar al oeste de la localidad, con una extensión de un acueducto de 15,13 kilómetros, que tiene como objetivo principal el abastecimiento de agua dulce desde el río Colorado para el uso de servicios para las operaciones de fractura principalmente y otros usos industriales, considerando que las piletas de almacenamiento final, digamos, donde se indica la cometida del ducto, que posterior de 15,3 kilómetros de pileta de almacenamiento va a tener un uso industrial principalmente para abastecer la operación de fractura, pero para también otras operaciones industriales, considerando que el área es un sector donde se va a desarrollar un parque industrial, así como también para fines productivos. Se va a trabajar en un proyecto piloto en el área para crear un área productiva y para abastecer eventualmente a otros usuarios en el área lindante a la traza y al área de la cometida, ¿no? Como para destacar, la traza está constituida desde el punto de vista de ingeniería por 3 tramos. Un primer tramo denominado de captación. Lo novedoso por ahí de este sistema, que un poco es lo que se está trabajando justo en la presentación con recursos hídricos, que tiene que ver con el sistema de captación, que es un lecho filtrante, es una captación subterránea, es un lecho filtrante de 1,5 kilómetros a la vera sobre un cauce inactivo del río Colorado. Un segundo tramo determinado de impulsión, considerando que es el salto topográfico que hace desde la cámara de impulsión hasta la zona alta al sur de Rincón de los Sauces, que tiene aproximadamente 5,5 kilómetros, y después lo que sería el tercer tramo, que sería de conducción, que es por gravedad, que después del almacenamiento, digamos, de pasar por un tanque de almacenamiento intermedio, baja por gravedad hasta las piletas de almacenamiento. Las instalaciones anexas como complementarias al proyecto
son la cámara sumidero asociado a la captación, la cámara de bombas, los tanques de transición y las piletas de recepción y el cargadero para camiones de ingreso y salida en el punto final. Bueno, como les mencionaba, ahí digamos para contextualizarlo, es una ubicación regional. Ahí podemos ubicar la localidad del Rincón de los Sauces, aproximadamente más o menos son unos 7 o 8 kilómetros al oeste, se ubica el inicio de la traza, que está en una escala más cercana, vamos a ver más cercana la captación, conducción y impulsión, y se ubica desde el río Colorado al sur, la traza de 15 kilómetros, el punto final donde están las piletas de almacenamiento, corresponde a un área de planicie con baja pendiente, que se ubican más o menos al sur, más o menos 1 kilómetro. Ahí se observa, ese es el camino de acceso al yacimiento del Trapial, que se corresponde con el camino de acceso que está proyectado para el Parque Industrial de Rincón de los Sauces. Bueno, las características del proyecto, en el estudio se definen 2 áreas de influencia. El área de influencia directa, que es el área de afectación directa del proyecto, que toma tanto para la construcción como para la traza y las piletas de almacenamiento, un buffer de 200 metros alrededor del área donde se evalúan los impactos directos del proyecto, vinculados a la vegetación, al suelo, a la fauna, a los cauces pluvio-aluvionales, superficiales, tranquilas, infraestructura existente, y después tengo un área de influencia indirecta donde se identifican factores que tienen un impacto indirecto, como son los accesos, propia del Rincón de los Sauces, y también asociado por ahí a alguna potencial contingencia. Tengamos en cuenta que este proyecto contempla la conducción de agua dulce. En ningún estadio del proyecto está contemplado el transporte de algún fluido o con características de peligrosidad, o sea, ni agua de flowback, ni agua industrial, ni otro producto. Bueno, ahí se observa la traza a una escala más cercana. El tramo que observan en la parte superior corresponde a la captación, que tiene 1,5 kilómetros. Ahora lo vamos a repasar en la etapa constructiva. Ese se corresponde a un ducto en cañería de PVC en un diámetro de 35 a 500 milímetros, enterrado a una profundidad de 2 a 2,5 metros por debajo, más o menos 1,5 metros, 2 metros por debajo del nivel freático, con una cañería ranurada que acomete a una cámara sumidero, donde por un sistema de bombeos se abastece una cámara de impulsión que son las que dan la potencia necesaria para, en un solo tramo de bombeo, impulsar el agua desde la cámara de impulsión hasta las piletas de almacenamiento intermedio, en ese primer tramo de 7 kilómetros, y luego por gravedad desde las piletas hasta de la pileta intermedia hasta las piletas de recepción. Siempre. A ver, como área de influencia directa del proyecto tenemos como principales interferencias el cruce con la ruta provincial número 6, el cual está previsto efectuar el cruce vía subterránea con una metodología tunelera, con la aprobación correspondiente con la Dirección Provincial de Vialidad, el cruce del canal de riego, el cual está proyectado a realizarse de manera aérea, también con la aprobación correspondiente del consorcio de riego, el cruce de alambrados perimetrales con superficiales, sobre todo en el primer tramo, donde hay un sector abundante de olivares, y luego lo que es cruce de picadas sísmicas y causa del pluvio lunar, lo que es posterior al cruce de la ruta 6, 3 kilómetros al sur, ya no hay interferencia en cuanto a infraestructura más que
un cauce pluriordenal de importancia que está presentado y indicado en el estudio ambiental y en el estudio de riesgo hídrico. Sí. Bueno, en cuanto a las etapas del proyecto, que esto también lo contempla la propia ley provincial, están las 3 etapas del proyecto consideradas y evaluadas: la etapa de construcción, operación y abandono, como un ciclo virtuoso para volver a las condiciones originales del sitio finalizado el proyecto. Bueno, respecto al alcance, los datos, digamos, más significativos en relación a la afectación ambiental o incluso de recursos tienen que ver con un tendido de ducto de 15,3 kilómetros. Como material declarado inicialmente es acero. Se están evaluando algunas opciones, pero lo que está oficialmente declarado en el estudio ambiental es una cañería de acero de 500 milímetros, diámetro 24 pulgadas en la cañería de impulsión y 20 pulgadas en la de conducción. Cuando hablamos de impulsión, lo separamos de conducción, quedamos bien claro que es la zona del salto topográfico. O sea, estamos hablando de que acá tenemos un salto de más de cercano a los 300 metros. En la cañería de impulsión, desde el nivel del río hasta la zona alta, donde está el tanque de almacenamiento temporal, y luego desde la zona topográficamente alta, ya en el sector de almacenamiento, donde baja por conducción, donde baja por gravedad, perdón, ahí tenemos un diámetro de 20 pulgadas y con una cañería que ya no trabaja a presión. El caudal de diseño es 36.000 metros cúbicos día, más o menos unos 1.500 metros cúbicos hora. Esto está pensado para abastecer aproximadamente hasta 2 sets de fractura con las demandas actuales. Ese es el caudal de diseño de la cañería. Se proyecta que esto vaya de manera escalonada, es decir, esto es una etapa de operación full del proyecto, pero en una primera etapa se proyectan consumos un poco menos, ¿no? El ancho de pista asociado a los impactos ambientales es de 9 metros, con una longitud de 15,3 kilómetros. El ancho de zanja para el tendido de cañerías es de 0,8 metros, con una profundidad de 0,8 a 1 metro, salvo en el cruce del cauce pluriordenal, donde se proyecta soterrar a aumentar a 2 metros. La superficie de afectación más o menos son 137.000 metros cuadrados y el volumen de suelo para el zanjeo 18.000 metros cúbicos. Como dato importante para destacar, la superficie de afectación se buscó emplazar acompañando en lo que es la mayor parte de la traza, o sea que desde el cruce de la ruta 6 hacia el sur, va acompañando una picada sísmica existente, con lo cual el impacto se reduce significativamente, ya que si bien la apertura es de 9 metros, tenemos 3 que son de picada sísmica existente, con lo cual, si bien se declara ahí una superficie de 137.000 metros, hay mucho de esa picada que ya ha sido, ya corresponde a una apertura previa. En cuanto a las cámaras de impulsión, la superficie que va a utilizar son locaciones chiquitas, son de 20 por 20, 400 metros cuadrados. La cámara sumidero es una cámara muy concentrada, es una cámara circular de 3 metros por 6 metros de profundidad, donde acomete la captación. El tanque de transición son 2 hectáreas. Son 2 hectáreas y media. No, perdón, estos son los tanques de profundidad, son de 2 hectáreas y media. Y las piletas de almacenamiento son 2 piletas de 100 metros por 50, 3 metros de profundidad. Bien. Bueno, acá los mismos datos resumidos en la tabla. El ducto con una apertura de 9 metros, de los cuales 3 corresponden a una apertura existente, longitud de 15 kilómetros y 137.000 metros cuadrados de desmonte y 18.000 metros cúbicos de suelo removido para el zanjeo, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con el tramo de captación, como les decía,
tiene una etapa de una toma de 1500 metros, que esto corresponde a un zanjeo que se va a realizar sobre un cauce inactivo al sur del río Colorado, con una extensión de 1500 metros. Esta longitud fue determinada en base a los ensayos de infiltración del terreno que han sido efectuados y analizados con otras obras de toma, como por ejemplo las tomas que actualmente tiene el Rincón de los Sauces, que es una metodología similar, y nos dan estas extensiones. Para el caudal de operación que se requiere, que son 26.000 metros cúbicos, lo que está proyectado son 1.550 metros cúbicos de captación. Igualmente esto, con recursos hídricos, donde se presentó también la solicitud de autorización, se va a terminar de ajustar esta longitud en base al ensayo una vez que se realice la captación. ¿Por qué? Porque esta metodología de captación, lo bueno que tiene es que uno, a medida que va realizando la obra de toma, va determinando el caudal que te eroga la misma excavación. Entonces puede resultar que sea inclusive hasta un poco menor la extensión de acuerdo a los caudales que vayan erogando. A medida que se vaya abriendo la zanja, para mantener la excavación seca, digamos, el caudal que se va a ir erogando se va a ir ensayando y se va a ir determinando cuál es la longitud necesaria. Digamos, el área de ingeniería determinó que este es el caudal de la extensión digamos, necesaria para abastecer el caudal de diseño, pero puede determinar que resulte inclusive un poco más acotado. El tramo de impulsión, que corresponde al tramo desde la captación hasta el área más elevada, que si ustedes ven por la ventana, corresponde a todo el frente de barra que está al sur del Rincón. Es un salto de 350 metros y la longitud es de 7.456 metros. Una vez que llegamos a la parte alta, va a haber un tanque australiano, donde llega, está proyectado para que llegue el agua a una presión menor a 1 kilo. Ese tanque simplemente funciona como un pulmón para luego entrar en una cañería de conducción por gravedad, que va a tener una extensión de 6.200 metros, el agua va a bajar por gravedad hasta llegar a un tanque al fin de los ductos, que son las piletas de almacenamiento, que son 2 piletas de 25.000 metros cúbicos cada una. ¿Sí? Bueno, acá lo que les fui comentando lo repasamos nuevamente, pero este es el resumen de toda la etapa de construcción, o sea, la captación. El ducto en los 2.500 metros tiene distintos diámetros, o sea, arranca en un diámetro en el inicio del tramo de cañería que va enterrada, arranca con un diámetro de 35 centímetros o 0,35 metros, y luego en la parte final tiene 50 centímetros de diámetro, hasta llegar a la cama de impulsión y sumidero con una longitud de 1.500 metros. El predio donde se ubica la cámara, el cerco perimetral, va a estar cerca de la ruta 6, va a estar a 900 metros, o sea, digamos, la ruta 6 que va hacia Patamora o hacia el Portón, va a estar ubicada la cámara de impulsión 900 metros al sur, entre el río Colorado y la ruta, y bueno, va a tener su propio camino de acceso que va a ser muy cortito, y se contempla el acondicionamiento, bueno, después para lo que es la traza del ducto, solamente se contempla la apertura de 800 metros de pista y el resto es acondicionamiento de pista existente, ¿no? Bueno, el predio final que se va a construir de 400 metros cuadrados, este es un área a desmontar nueva, digamos, que corresponde al tanque de transición. Y después lo que es la parte de conducción por gravedad y almacenamiento, que tiene 6.200 metros, este también se va a ir ubicado sobre una cínica existente. Las piletas de almacenamiento van a tener una capacidad de 25.000 metros cúbicos, 3 metros de profundidad, van a ser compensados, van a ser digamos, con un terraplén, 3 metros de profundidad más una revancha de un terraplén de unos 2 metros. La finalidad de las mismas es recepcionar el agua para de ahí, desde ese punto, las empresas puedan transportar el agua a las operaciones. Es interesante
entender que las piletas de almacenamiento se ubican equidistante al desarrollo de muchos de los proyectos que están justamente pensados para pasar a desarrollo masivo en los próximos años, como es el caso del Trapeal al oeste, junto con Petrol, Exxon al sur, Exxon lo que puede ser ahora Petrol al sur y Vista al sur. YPF también al norte con lo que es Narambuena. Sí. Bueno, acá lo mismo, digamos, ahí se ve un poquito más claro separado en colores los tres tramos. Arriba los dos diámetros, el diámetro en rojo y violeta, el diámetro de 350 milímetros y de 500 en la captación. Después la parte de impulsión, toda la parte donde se ve toda disertada en cauces, es la parte donde pasamos a saltar, tenemos el salto topográfico de 300 metros, donde más potencia hace falta o energía para levantar el agua, son esos 7 kilómetros, y la parte plana que se ve al sur en violeta corresponde al tramo que baja por gravedad. O sea, hay un tanque australiano de bajo volumen, digamos, que es simplemente pura transición, y de ahí baja en gravedad hasta el punto de conexión de las piletas. Bueno, esas son un layout, un detalle de cómo están proyectadas definitivamente las piletas, digamos, con los taludes y digamos, las pendientes y las dimensiones. ¿Siguiente? Bueno, lo que es la etapa de operación y mantenimiento contempla justamente todo lo que tiene que ver en la operación principalmente la operación tiene que ver con el sistema de bombeo. Está proyectado con un sistema de bombeo con alarmas de sobrellenado de piletas, un sistema comandado automático, es decir, lo interesante también del proyecto que lo que busca es evitar rebombeos en el tramo de 100 kilómetros. Con esto se reduce el impacto vinculado al transporte de camiones, porque si tuviéramos un rebombeo intermedio sería necesario transportar combustible para abastecer motogeneradores. Entonces, en este caso, al utilizar un sistema de impulsión con bombas que permiten bombear los 1500 metros cúbicos hora hasta la cámara de transición, se puede controlar todo el sistema a partir del manejo de las bombas en las cámaras de impulsión, que están ubicadas justamente en el punto de inicio de la traza. Después lo que tiene que ver con el mantenimiento propio del ducto, posterior a las tormentas, tiene que ver con el repaso y acondicionamiento de las instalaciones posterior a las tormentas, básicamente con maquinaria vial y el mantenimiento de las piletas y los sistemas de válvulas. También va a tener en la etapa del proyecto, no se menciona porque es un dato de ingeniería, pero está todo el sistema de válvulas de bloqueo para controlar y mitigar el impacto por el golpe de ariete, porque estamos, lo que tiene que ver todo el desarrollo de Vaca Muerta, este es el sector donde tenemos el mayor salto topográfico. O sea, la zona del hielo, el salto más grande que tenemos son 100-150 metros. Acá, como el salto que se hace son 300 metros, en ingeniería se tuvo que evaluar mucho lo que tiene que ver el sistema de válvulas para evitar el golpe de ariete. O sea, si se para una bomba, toda esa columna de agua que vuelve puede romper la cañería y bueno, generar riesgos hacia las personas y bueno, el impacto para ahí no es significativo en el sentido que es agua, pero es un riesgo importante para toda la infraestructura. Entonces hay un sistema de válvulas proyectado para evitar o controlar el golpe de ariete. Y bueno, después la etapa de abandono, que está proyectado, digamos, el ducto, en principio de vida útil de 25 años, que contempla todo lo que tiene que ver con el desmantelamiento del ducto y recomponer las condiciones iniciales del proyecto. Bueno, en cuanto a los consumos, acá tenemos el consumo de agua proyectado para lo que es la etapa de obra y la prueba hidráulica de 3.500 metros cúbicos de agua, a proveer desde un punto de carga habilitado por la Secretaría de Recursos Hídricos. La parte de lo que es el consumo de las maquinarias utilizadas son las habituales en lo que tiene que ver con tendido de ductos, lo que es excavadora, topadora, pala, piel de tubos y
todo lo que tiene que ver con la parte de obras de producto, y la parte de la que tiene que ver con la parte de conducción son maquinarias para captación para tendido de ducto y para todo lo que tiene que ver con obra civil por la cámara sumidero y impulsión. Después la parte de residuos, no se contemplan residuos especiales significativos, sino principalmente que son residuos biodegradables urbanos asociados a los operarios. Cuando el consumo de combustible, 18.000 litros se contempla en la etapa de obra, para la etapa de obra, para las maquinarias de litro. Bueno, y lo que tiene que ver con la mano de obra, está contemplado la contratación para la etapa de obra de unas 44 personas, con una extensión aproximadamente de 9 meses para el proyecto y una vida útil de 25 años. Bueno, ya pasando lo que es la descripción del entorno, esto sería la segunda etapa del estudio de impacto ambiental. La descripción del entorno, bueno, tenemos desde el punto de vista de geomorfología, tenemos dos unidades claramente diferenciadas, que las vemos, o tres si se quiere: el valle fluvial del río Colorado, los pedimentos y la terraza fluvial, que básicamente son los tres tramos en los cuales se divide el proyecto, ¿no? Ahora vamos a la parte de pendientes, siguiente. Bueno, lo que tiene que ver con la parte de pendientes, en general las pendientes, tenemos una pendiente principalmente en la etapa de captación, es una pendiente plana, digamos, de menos del 2%. En la etapa de impulsión tenemos ondulado, fuertemente ondulado, ya estamos hablando de un 2 o un 16%, y en algunos casos, llegando a la parte alta, digamos, ya donde llegamos a la planicie, tenemos casi pendientes de más de cercanas al 30%. Ya en la parte de conducción, lo mismo, tenemos pendientes bajas de menos del 2%, ¿no? Lo que tiene que ver con la actividad hidrológica, si bien en el tramo de impulsión de 7 kilómetros el área está muy disectada, se buscó una traza que prefiriera la menor cantidad de cauces posible. En ese sentido, creo que es uno de los mayores logros del proyecto, es la traza seleccionada solamente cruza un cauce pluvio-alluvial, que es este que se indica, ese que se observa, va paralelo a un cauce, lo disecta y lo cruza aproximadamente en el kilómetro 4, siendo la única interferencia vinculada a la parte alluvial. Después sí tiene zonas de mucha pendiente, como veíamos en la traza, del 15, 20 y hasta 30%, donde fue necesario proyectar obras de protección alluvial para evitar la erosión en pista, ¿no? Pero bueno, lo interesante es como que en relación a interferencias con cauces pluvio-alluviales, solamente tenemos un cruce y zonas de fuerte pendiente. Esto fue evaluado y analizado en detalle en el estudio de riesgo hídrico, que fue presentado a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con las obras de defensa alluvial correspondientes. ¿Sí? Bueno, tienen con áreas naturales. El área natural más cercana corresponde al volcán Aucamahuida, y el punto más cercano que tenemos es la cometida donde están las piletas de almacenamiento, que está a 7,6 kilómetros al sur. Después, dentro de lo que tuvo que ver, lo que tiene que ver con el relevamiento ambiental, no se identificaron ni especies con algún grado de protección, lo que tiene con flora y fauna, ni hallazgos ni indicios vinculados a la parte de aspectos arqueológicos o paleontológicos, ¿no? Sí, el área de Aucamahuida es importante porque es una de las áreas naturales provinciales más significativas, y
y en el estudio se declara de que se contemplan las pautas establecidas en el plan de manejo del área natural correspondiente. Bueno, este slide lo que apunta es, en realidad está vinculado al proyecto, pero un aspecto que no había comentado es que se contempla también un trabajo piloto, una primera etapa sobre 5 hectáreas para hacer en la zona acometida, para hacer una irrigación con un pivot, y ver los rendimientos y cómo funciona en relación a las características del suelo, la exposición a los vientos y las condiciones climáticas del terreno, ¿no? Entonces esto está declarado también en el estudio. En una segunda etapa está proyectado escalar los 50 hectáreas, pero bueno, es interesante porque el proyecto no solo tiene previsto abastecer con fines industriales, sino el desarrollo productivo, considerando que la actividad de la industria también tiene ciclos en los cuales pueden haber excedentes de capacidad de agua, ¿no? de disponibilidad de agua. Sí. Bueno, lo que tiene que ver con, siguiendo la parte de la extensión del medio, se hizo un relevamiento de lo que tiene que ver con la cobertura vegetal, se realizaron transectas caracterizadas por el método de Canfield, donde se identifican las principales especies y el grado de cobertura. La traza, como les decía, o sea, lo bueno es que minimiza el impacto porque va a acompañar una sísmica o una picada existente, pero bueno, sin embargo hay que hacer un sobreancho de la partida de seguimiento convencional. Sí. Bueno, lo que tiene que ver con indicios de fauna, en general se relevan lo que son cuevas e indicios de hábitat y heces. Se identificaron solamente, ahí se indican solamente de caballos, pero no hubo identificación de especies en el momento predominante. Bueno, y pasando a la tercera etapa del estudio, que tiene que ver con la identificación y evaluación de los impactos ambientales. La identificación y evaluación se realiza de acuerdo a la metodología propuesta en la normativa que adoptamos nosotros de Vicente Pérez Fernández Víctora del 97, donde establece una metodología donde se identifican los aspectos ambientales, los factores del medio, se le da una unidad de importancia ponderal, se los pondera a los factores del medio, se establece un listado de acciones y después se cruzan con una metodología matricial específica. A partir de ahí salen valores de importancia y se determinan el grado de importancia para saber si son críticos o no. ¿Sí? En ese sentido se establecen 3 categorías: bajos, moderados y críticos. Moderados 25 a 50 y críticos más de 50. Que en general son interacciones que es necesario revisar y ver si no hay que readecuar el proyecto, ¿no? Sí. Bueno, a partir de la evaluación ambiental se determina que a partir del proyecto no se identifican impactos críticos negativos. La mayor porcentaje de los impactos negativos son bajos a moderados. Y tenemos también impactos positivos bajos y moderados, ¿no? O sea, es importante que no aparece, digamos, que no tenemos impactos de interacciones. Sí. Bueno, a partir de esto se determinan cuáles son las importancias absolutas y relativas totales a los factores. Acá, en cuanto a los factores, uno de los principales aspectos positivos, en verde significa que es un impacto positivo en la actividad económica, vinculado a que este proyecto no solo por la mano de obra que genera de manera directa para la contratación de personas para la obra, sino de manera indirecta, porque dinamiza lo que tiene que ver el sistema de transferencia de agua y toda la actividad asociada, o sea, toda la industria y la operación vinculada a las distintos bloques y operadoras se dinamiza de una manera diferente con este proyecto y por eso es uno de los principales
digamos, factores que tiene mayor relevancia. Después lo que tiene que ver de manera negativa con la calidad del suelo tiene que ver justamente con la remoción que hace falta realizar para lo que es la apertura de pista, la calidad del aire también vinculado a la parte del movimiento del suelo. Sin embargo, es importante destacar que siempre se va a trabajar con pautas que minimicen justamente la voladura de material para evitar problemas, justamente considerando que se va a trabajar cercano a la ruta provincial número 6 y que puede generar accidentes en ese sector. ¿Sí? Después lo que tiene que ver con las acciones, las más significativas, lo que tiene que ver con el tendido situaciones de contingencia. Sin embargo, estas son gestionadas, tiene que ver golpe de ariete o alguna operación vinculada con el manejo de altas presiones, pero en general no son acciones que tienen un alto impacto, más que la que tiene que ver con la apertura de pista, digamos. Después lo que tiene que ver con el plan de gestión ambiental. Bueno, el plan de gestión ambiental lo que busca justamente es mitigar el impacto de las acciones ya están proyectadas a desarrollar. En este caso, una de las acciones más importantes que creo yo que es conceptual, o sea, si bien no está explícitamente detallada, tiene que ver con la obra de captación, que si bien es un ducto que va a ir enterrado, va a tener 1,5 kilómetros de extensión, se va a ir ensayando y probablemente se pueda optimizar el impacto que va a generar, digamos, el movimiento del suelo en este sistema. Y bueno, es una metodología que se propone, digamos, desarrollar, digamos, más allá que se puede tener la licencia para los 1.500 metros, se va a buscar minimizar el impacto de manera tal de garantizar, digamos, el caudal operativo, ¿no? Después, lo que tiene que ver con la apertura de pista, digamos, se pone con una medida adoptada que es la selección de la traza acompañando, digamos, una sísmica existente y todo lo que tiene que ver con la gestión del material desmontado, o sea, todo lo que tiene que ver con la gestión del material desmontado para favorecer la revegetación, todo lo que tiene que ver con la apertura de pista va a tener 9 metros y el material que sobre hecho se va a poner a un costado. Luego, posterior, se va a dejar una pista operativa de 6 metros y se va a calificar y recomponer con parte del material removido que corresponde a la cobertura al suelo vegetal en los lugares donde se pueda, porque hay lugares donde tiene mucha pendiente y esta gestión va a ser difícil de manejar, pero se va a restituir y se va a mantener una pista operativa mínima necesaria y se va a calificar todas las superficies excedentes. Bueno, después todas las pautas generales que se suelen adoptar para proyectos de tendido de ducto, lo que tiene que ver con la extracción de leña la provisión en lo que tiene que ver en casa, de la casa, digamos, furtiva, la casa no autorizada. Después lo que tiene que ver es la actuación ante hallazgos paleontológicos o arqueológicos, si bien en lo que tiene que ver con el reglamento ambiental no se identificaron hallazgos, sí está previsto realizar inducción sobre la contratista que trabaje, sea propia del grupo, el personal asociado o una contratista externa, se le va a dar inducciones respecto a la posible identificación de hallazgos y a las pautas de acción. Esto quiere decir el cese de actividad, el aviso al supervisor y la denuncia ante el patrimonio cultural de la provincia, ¿no? Bueno, ya ahí se interviene de acuerdo al caso específico, si es necesario hacer un rescate o simplemente dar aviso y después se continúa con la obra, ¿no? Bueno, después sí, lo que tiene que ver con la parte de... No, lo que tiene que ver con la parte de contingencia ambiental, en principio acá la única contingencia que está proyectada son las propias derrames que pueden ocurrir con las maquinarias con las que se trabaje.
no está previsto derrame, o sea, almacenamiento, grandes almacenamiento de combustible, porque tanto en la etapa de construcción como de operación, los equipos se van a trabajar con generadores en la etapa de construcción, y ese puede ser el incidente más grande que se puede tener, es un derrame del plomo de la máquina o de la cisterna móvil, y para eso está previsto lo mismo: inducción del personal, plan de acción in situ. No son contingencias que en principio tengan que ser denunciadas por la encargadura del pelotón de operación, y en la etapa de operación, los equipos, y esto también es una medida importante del proyecto, es una decisión estratégica, es decir, no está previsto abastecer desde el punto de vista de energía con autogeneración, o sea, con generación eléctrica, sea por gasol, digamos, ¿no? Con lo cual no hay cisternas ni almacenamiento de gasol en ninguna de las etapas de operación del proyecto. Esto lo hace el proyecto mucho más interesante y sustentable desde el punto de vista energético. O sea, la energía va a ser abastecida a partir de una red de 33, creo que, si no me equivoco, que tiene punta ahí en el sector de los olivares, con lo cual va a tener energía segura, ¿no? Bueno, lo que hablábamos de la gestión de los materiales de desmonte y los escarificados. Después lo que tiene que ver con la parte de protección hídrica, en la zona de impulsión hay una zona de pendiente que tiene mucha pendiente, pero son cuencas muy chiquitas, digamos, tienen una capacidad de erosión muy, digamos, tiene una alta pendiente pero una capacidad de erosión no tan grande, porque son cuencas que tienen un área de aporte pequeña. Sin embargo, esas zonas de alta pendiente está previsto obras de protección que están evaluadas por el área de recursos hídricos, y el cruce del cauce alluvial, que en ese sector en principio estaba previsto profundizar la traza, profundizar el ducto a 2,5 metros. Justamente el cruce se realiza en un sector donde no tiene una actividad erosiva muy significativa, de acuerdo a los antecedentes y las modelaciones, con lo cual no tiene un riesgo muy alto. Con lo cual la parte hídrica está de alguna forma cubierta desde el punto de vista de riesgo de erosión. Sí, lo que tiene que ver con el paisaje, bueno, esto es importante, no menor, o sea, si bien parece algo obvio, lo que tiene que ver con las tareas de orden y limpieza. De por sí, bueno, ya Compass es una empresa que tiene experiencia con trabajos vinculados a la industria y con los estándares de las operadoras en la región, con lo cual, sea que la obra la realice con equipamiento propio de terceros, se va a trabajar siempre con la pauta de reducción de impacto y mantener siempre la orden de limpieza, sobre todo al finalizar la obra. Alguna medida, no, en la parte de hallazgo ya lo hemos repasado, así que bueno, en principio esto es lo que tiene que ver con las medidas. Así que bueno, esta sería la última etapa del estudio, bueno, contemplamos todas las etapas del mismo, así que cualquier consultita, vamos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, esta sería la etapa de la consulta, si es que existe alguna pregunta respecto del proyecto, de los impactos ambientales. Si no, bueno, seguimos con un poco con el procedimiento para explicar cuál será la evolución de esta presentación. Pasada la audiencia pública, el proyecto sigue en evaluación técnica. Son dos etapas de evaluación las que prevé la normativa. Una es la evaluación técnica, la otra es la evaluación desde el punto de vista legal y finalmente la aprobación de la licencia ambiental y reglamentaria. En este momento se encuentra en evaluación técnica, como decía, entiendo que se han pasado ya todas las participaciones a los distintos organismos que den de opinión, y sí, desde el punto de vista técnico, si hay algo que creo que va a estar claro, Rosy, me parece bueno decirlo en común. Hola, ¿qué tal? Roxana. Nada, sigue el proceso de evaluación, queda pendiente lo de hídricos, y ya he comentado el tema del trámite
Nosotros no vamos a emitir licencias sin previo tener la facilidad de recursos hídricos, de vialidad, que si bien hizo una aprobación ya formal, estaba todo bien, pero nosotros necesitamos la habilitación para que pudiera sentar en el expediente. Y bueno, con respecto a IDF, cualquier modificación que tengan que hacer al proyecto deberán presentar una adenda, ¿no?, en el momento que sea necesario. Así que bueno, esos serían los puntos. Y bueno, sigue la evaluación. Y bueno, tienen un gran trabajo por delante con este proyecto, así que bueno, seguimos trabajando. Muchas gracias, Pedro. Bueno, genial, entonces se continúa con la evaluación técnica. Una vez que finalice la evaluación técnica y se apruebe, pasa a la evaluación legal, donde nosotros verificamos cumplimiento básicamente del procedimiento, el cumplimiento de la noticia pública, el cumplimiento de plazos, de publicación de dictos, de publicación de diarios, y hay algo que la ley nos encarga expresamente, que es verificar la situación legal del predio donde se desarrolla el proyecto. Por lo tanto, también va a ser objeto de análisis en el área legal todo lo relacionado con los predios que atraviesa el proyecto y sus situaciones. Sabemos que si atraviesa predios privados, van a tener que contar con la autorización de aquellos, y si son públicos, obviamente la participación de la comisión. Así que bueno, luego de eso sí estaríamos en condiciones de emitirse la licencia ambiental con las dos aprobaciones. Y otra cosa importante también es puntualizar que, si bien este es el inicio del contacto del organismo ambiental con el proyecto, nosotros no nos desvinculamos del proyecto hasta que finaliza la vida útil del mismo. Por lo tanto, en este momento, en la etapa de evaluación, sí se inicia esta etapa, pero luego esto continúa a través de la fiscalización y el control que realizan las otras áreas del organismo ambiental cuando esto ya se transforma en obra y esté evolucionando. Así que bueno, finalizado todo eso, estamos ya en condiciones de seguir adelante con el trabajo. Por favor, no se retiren, vamos a trasladar todo al acta. Y les pedimos que una vez que se tomen un cafecito y pongan algo para que estar preparado, que no se esperen para firmar, porque ya saben que después todo esto se tratará